Bueno, muy bien. Aquí en Mercado por Expertos con una voz autorizada para opinar sobre las reformas y sus consecuencias y sus relaciones entre ellas, ¿no? Porque están todas relacionadas. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por acompañarnos nuevamente en Mercado por Expertos. Gracias, Claudia, por invitarme. Bueno, Javier, digamos que tus conclusiones respecto de la reforma han sido bastante duras. En el sentido que a mí me parece como que un sector estaría pagando por otros. ¿Estoy acertada en lo que estoy diciendo? Sí. Me refiero a los jubilados y a la reforma previsional. Sí, yo creo que el tema previsional es un tema muy delicado. Técnicamente el sistema previsional argentino está quebrado, arroja un déficit de 3 puntos del PBI y creciente en el tiempo. Y la realidad es que el sistema previsional está quebrado por culpa de medidas que tomó Cristina Fernández de Kirchner. Concretamente, Cristina tomó 2 medidas profundamente irresponsables que quebraron el sistema. Por un lado, como se intentaba mentir con la inflación, se inventó una fórmula de ajuste que era absolutamente disparatada. Para tener una idea de lo disparatada que es esa fórmula, desde el 2009 en adelante el PBI per cápita argentino quedó constante. Y si vos te fijás, el salario, la remuneración real de los jubilados aumentó 24%. Eso solo ya te muestra que el sistema ajusta de una manera disparatada. O sea, porque aún sin crecimiento te crecieron las remuneraciones reales de los jubilados cuando tienen que sacar de la plata que genera la gente. Con lo cual, tenés un problema con la fórmula y esos son 2 puntos del PBI. Y por otra parte tenés otro problema que tiene que ver con el hecho de que Cristina jubiló gente sin aporte, duplicó la cantidad de jubilados y esos son 4 puntos del PBI. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos no tenés esas 2 medidas que tomó Cristina, en lugar de tener un déficit fiscal de 3 puntos del PBI, tendrías uno superávit de 3 puntos del PBI. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Con lo cual vos necesitás corregir sí o sí la cuestión previsional. La cuestión de la fórmula del ajuste de las remuneraciones obviamente se hace cambiando la fórmula de ajuste. Y por otro lado, el efecto de las cantidades de haber jubilado gente sin aporte se hace con 2 cosas. Extendiendo la edad jubilatoria y por otro lado, pagando menos de lo pactado, por decirlo de alguna manera. Y eso lo que hace es recomponer el equilibrio del sistema previsional, el cual además habría que aislarlo de los políticos. Porque en realidad el sistema previsional está quebrado por consecuencia de que los políticos se robaron la plata de los jubilados. Esa es la realidad. A ver, te cuento cómo es. Cuando se iniciaron los regímenes de reparto, la idea fue de un alemán que se llamaba Bismarck, que fue un estafador. ¿Por qué? Porque básicamente la gente se jubilaba a partir de los 65 años, pero en ese momento la expectativa de vida era de 45 años. Es decir, era literalmente una estafa, era un impuestazo donde con esa promesa de las jubilaciones, básicamente los políticos se robaban la plata y se la gastaban en cualquier cosa, menos en lo que era guardar la plata para los jubilados. Argentina obviamente copió ese sistema en la época de Perón y tanto Perón como todos los que vinieron atrás, la plata de los jubilados se la patinan en cualquier cosa. Obviamente después el progreso tecnológico permitió que la expectativa de vida se ampliara fuertemente y consecuentemente los sistemas están quebrados. Con lo cual cuando vienen con ese argumento de que la solidaridad intertemporal, ¿qué es solidaridad intertemporal? O sea, están queriendo invocarle a la gente la cuenta del afano de los políticos a lo largo de los últimos 70 años. Entonces, ¿cuál es el punto? Vos tenés que hacer una reforma para ponerlo en equilibrio y lo tenés que sacar de las garras de los políticos. Ahora bien, el gobierno intenta llevar a cabo esa reforma, pero en lugar de hacer esto de aislarlo de los políticos, termina siendo una locura. ¿Por qué? Porque también es cierto que la provincia de Buenos Aires está quebrada como consecuencia del régimen de coparticipación. Ahora, el problema de Buenos Aires quebrada, que aporta 40 a la coparticipación y le devuelven 24, es un problema de Buenos Aires contra las provincias y contra la nación. Entonces, Nación impulsa una reforma donde los gobernadores dejan de cobrar impuestos por 20.000 millones de pesos, que lo pone la Nación, le regala 40.000 millones a Vidal,
con lo cual tiene un agujero fiscal de 60.000 millones de pesos, y en lugar de bajar los gastos de la nación, ¿qué hace? No, va y lo manda contra los jubilados. Es decir, que el ajuste sobre los jubilados que va a hacer, sí, ni siquiera lo hace para arreglar el sistema, sino que le mete un impuestazo a la clase media y media alta, sí, y le revienta las remuneraciones a los jubilados. ¿Para qué? Para financiar a Vidal, sí, para sostener el proyecto político en el 2019. O sea, en el fondo, digamos, o sea, no es que esto era Cambiemos. Para mí esto es kirchnerismo de buenos modales, o lo llamaría gatopardismo, ¿no? ¿Y cómo tendría que ser, Javier, una solución justa en este sentido? Porque a mí me suena injusto que unos paguen por otros. Bueno, pero también... o sea, estaría bien que, desde un punto de vista, que el gobierno de Buenos Aires perciba lo que tiene que percibir. Exacto. Bueno, entonces, ¿esto cómo se soluciona sin quitarle a otros? Porque la verdad que 2 más 2 son 4 y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, digamos, es un problema de nación y las provincias y un problema de provincias con la provincia de Buenos Aires. Sí. O sea, hay que rediseñar el sistema de coparticipación. Sí. Claro, pero los gobernadores no le quieren devolver la plata a Buenos Aires. Claro. Entonces, digo, el problema está ahí. El problema está en eso, en el régimen, claro, eso es lo que hay que eso es la Constitución del 94 decía que había que hacerlo. Sí. Y por algo no se hizo ahí, porque necesitas, digamos, la mayoría. Bueno, entonces ahora el problema lo tenemos con los jubilados, ¿no? Exacto. Bueno, el problema lo tenemos centrado ahí. Yo veo 2 problemas en este sentido. Uno es la cuestión que... He escuchado muchas veces decir que, digamos, hay otros que están peor que los jubilados, asalariados que están peor que los jubilados. ¿Te puedo hacer un punto? Sí. Mirá esto, porque esto es muy importante, sí, porque en general, digamos, se hace mucha demagogia con el tema de los jubilados. Sí. Argentina tiene 28,9% de pobres, ¿sí? Cuando vos tomás la distribución del ingreso, sí, un jubilado que gana la mínima, o sea, 7.246 pesos, sí, si vos lo considerás viviendo solo, el 40% de los argentinos ganarían menos que él. Y si vos los considerás viviendo con la familia, sí, el 70% de los argentinos ganarían menos que el jubilado. Sí. Es decir, el problema no es que las jubilaciones son bajas, el problema es que Argentina está empobrecido. ¿Qué quiere decir esto? Argentina tiene un PBI per cápita de 13.000, 14.000 dólares, básicamente, ¿sí? ¿Sabes cuánto es el PBI per cápita de un país libre? No. Que son los más desarrollados. Sí. 45.000, 50.000, ¿sí? Claro. Pero el decil más bajo gana 12.000 dólares. Es decir, los más pobres de los países desarrollados, o sea, los libres, sí, ganan parecido a lo que gana el argentino promedio. Quiere decir que... Pero lo que pasa es que debajo de la retribución promedio, sí, está el 75% de la población. Es decir, el problema es que no es que los jubilados ganan poco, el problema es que el país se empobreció. Claro. De hecho, vos fíjate esto, que la cantidad de jubilados que son pobres es el 6%. Y sin embargo, la cantidad de menores entre 0 y 14 años que son pobres son 45%. Sí, sí. Es decir, con esto de que viven haciendo demagogia barata con los jubilados, sí, estamos hipotecando el futuro, porque el 45% de los chicos están en condiciones de pobreza. Sí. Entonces, me parece que hay que dejar de mentirle a la gente. A ver, por decirlo de alguna manera, cuando vos tomás la canasta que define la indigencia, que es para consumir las calorías mínimas, está en torno a los 2.000 pesos. Cuando vos tomás la canasta la que define la pobreza, estás en 5.000 pesos. Le aclaro a la gente que sale y dice estupideces que esa canasta incluye indumentaria, por ejemplo, porque alguien salió, no, porque tienen que gastar en zapatos para ir a cobrar la jubilación, digo, con estupideces como esa. O sea, la canasta, sí, digamos, de pobreza incluye, digamos, esparcimiento, también incluye... Y entonces es muy gracioso cuando aparecen estos, digamos, estúpidos directamente, incompetentes, mentirosos, ¿sí?, que hablan de la canasta del jubilado y dicen, no, la canasta del jubilado son 18.000 pesos. No puede ser 18.000 pesos, porque la línea de pobreza son 5.000. Cuando vos tomás la canasta de familia,
son 3 adultos equivalentes, 3,1 para ser exacto. Sí. Entonces, vos no te puedes estar dando 30, 40% más que la canasta sí. de una familia tipo. Es decir, eso te muestra que son unos chantas. Entonces, son unos chantas, son unos mentirosos, son unos demagogos, ¿sí? Y hoy Argentina gasta en jubilados, en términos del PBI, lo mismo que gasta Alemania. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que la población de Alemania es 45% más vieja que la nuestra. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos chantas, ¿sí? Que hablan de los jubilados, pero no pueden dibujar un cero ni con un vaso. Sí, ahora, sí que hay alguien con quien no discutiría tener en cuenta números, es con vos. Ahora, vos imaginate que un jubilado alquila, Javier. Bueno, a ver... Porque estamos hablando, quizás estamos dejando fuera el alquiler, o estamos suponiendo que... No, acá estamos hablando de ingresos, y el 40% si vive solo, gana menos que él. No, en esa comparativa estamos. Bueno, ahora, porque el tema es, bueno, por ejemplo, supongamos lo siguiente, hagamos populismo barato. Bien, okay. No, yo no quiero hacer populismo. No estoy hablando de tu caso, no estoy hablando de tu caso. Estoy hablando de gente que opina del tema sin tener los números y que dice estupideces. Aún los que supuestamente son especialistas. Bien. Sí, porque hay supuestos especialistas y dicen que la canasta del jubilado son 18.000 pesos. Sí, o sea, 30% más que la canasta de la familia tipo. Sí. ¿No? Digo, es rara, ¿no? Sí. O sea, una sola persona, digamos, más que 4, o sea, es rara. O sea, en realidad lo que vos tenés es que son chantas que hacen números mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema acá radica en lo siguiente. Cuando vos mirás la situación de los jubilados, el punto es, supongamos que le duplicamos las jubilaciones. Vamos a hacer populismo, le duplicamos las jubilaciones. Ok. ¿Sabés cuánto es eso en términos de PBI? Sí, nos vamos a desmayar. El déficit fiscal se incrementaría en 10 puntos del PBI. Claro. A ver, hoy Argentina, el consolidado va entre nación, provincia, municipio y la posición del Banco Central a 11. Es el segundo más grande de la historia. Está en línea con el de la tablita cambiaria del 82. ¿Sí? Sí. Y si sube la tasa de interés, empieza a subir la tasa de interés en Estados Unidos, vamos a una crisis que tipo Rodrigazo. Nos pegamos una piña de novela. Sí. ¿Sí? Ahora entonces el punto es, si vos agarrás y haces esta demagogia, le duplico a los jubilados. Son 10 puntos más del PBI, vamos a 21% de déficit fiscal en términos de PBI. ¿Cuánto vos crees que dura? No, por supuesto. A ver, yo lo que sé... No, porque después viene una hiper y vamos a 70% de pobre. Bueno, o sea, los genios eso dicen... Entonces te dicen, no, le tenés que cobrar ¿A quién le vas a cobrar? Vos sabés que de repente proponen cobrarle a sectores que ni siquiera representan todo el sector. Perdón. No, en términos de PBI, sí. Ese número. Entonces a mí me lleva esto otra pregunta, porque, a ver, es verdad, los Reyes Magos no existen, es decir, 2 más 2 son 4, claro, exacto. Si no nos damos de cabeza con la economía y ya sabemos todos en qué termina esto. Entonces la conclusión es que somos pobres. ¿Cómo arregla? Esta es la conclusión que sacamos, somos pobres, ¿qué hacemos con esta realidad? No, ¿sabés lo primero que hay que hacer? Reconocer que somos pobres, porque el problema, ¿sabés dónde está acá? Es que estamos ganando 100 pesos y todos hablamos de que sería justo gastar 300. Es como el estúpido ese que apareció en un programa de televisión pidiendo un ingreso mínimo, ¿sí? Sí. Que era más alto que el PBI per cápita. Esto quiere decir que los argentinos somos tan estúpidos, ¿sí? Que todos trabajando, ¿sí? Tenemos un PBI más chico que el que tendríamos si no hiciéramos nada. Sí, lo que ocurre, Javier, es esto. Esto es el diagnóstico. ¿Qué hacemos con este? Este es el enfermo. No, está bien. Sí, ¿Qué hacemos con esto? No, el primer punto que te tenés que dar cuenta... No lo puedes definir en un programa, obviamente. No, pero, es que justamente el primer punto que te tenés que dar cuenta es que somos pobres. Y eso vos decís que no se nadie lo quiere admitir. Y el Estado sale a cubrir este sueño, digamos, de que no lo somos. ¿A qué? ¿Y con qué lo paga? No, por eso sería... Con deuda, o sea, con impuestos a las generaciones futuras. O sea, nos están matando impuestos. Es decir, el país, de la única forma que vos salís de la pobreza es con capitalismo, ¿sí? Apertura comercial, ¿sí? Digamos, y con impuestos bajos. Sí. Bueno, ninguna de esas condiciones se da en Argentina. Y encima te vienen con falsos dilemas. Porque cuando vos le proponés el ajuste, te dicen, vos, digamos, es ajuste o muerte. Digo, o sea,
Entonces, digo, es el ajuste que mata a la gente, que no sé, cosas así dicen, ¿no? Y en realidad ese dilema no existe, es un falso dilema. Ese es un dilema que crean, o sea, es una falacia, muy utilizada por los políticos. ¿Para qué? Para estigmatizar al que le está marcando el error y así poder seguir escondiendo, ¿sí?, los privilegios que tiene la corporación política. Sí. De hecho, muchos estúpidos, por otras palabras no les cabe, dicen, y dale, ¿dónde están tus propuestas? Nosotros con Diego Giacomini venimos haciendo propuestas recurrentemente. Claro, a eso iba yo. Claro, pero como no les gusta, no vale. O sea, y aparte están cuantificadas. O sea, ellos no saben ni siquiera sumar. Nosotros le hacemos la propuesta. No la quieren, claro. ¿Por qué? Porque va contra los curros de los políticos. Entonces acá lo que hay que entender es que sí hay una grieta. Y no es entre ricos y pobres. La grieta es entre los que nos rompemos el lomo laburando, generando riqueza, y los parásitos inútiles chorros de la corporación política que viven apropiándose del dinero que generamos los tipos que laburamos. Entonces, en tanto y en cuanto, ¿sí?, el mejor negocio en la Argentina sea pertenecer a la clase parasitaria, el país se hunde. Y eso es lo que pasa hace 70 años. Claro, lo que pasa es que son los que te sancionan las leyes. ¿Cómo haces bien. Entonces, estamos en un laberinto sin salida. Claro, mirá, ese es un caso... Yo sigo tu razonamiento. No, bien, ese es el punto. Por eso yo, digamos, vos sabés que, y probablemente lo he dicho en tu programa, antes de que salga la reforma, yo dije que iban a hacer esta basura. ¿Por qué? Porque no van a tocar los intereses corporativos. ¿Por qué la presión fiscal baja 0,2%, esa paparruchada, esa chantada que mandó Duhovne, que nos costaría 75 años alcanzar la presión fiscal de Chile? Sí. Porque no quieren tocar el gasto público, es decir, no se resignan los privilegios de los políticos, la de los políticos es sagrada, ¿me entendés? O sea, andá y preguntá en qué decil están los políticos, a ver si están en el decil 1. Sí. Esa manga de delincuentes. Están bien claros en el decil más alto de la distribución. Son de las personas que más ganan en la Argentina. ¿Sí? Y son una manga de inútiles. ¿Sí? Porque encima, sería mucho mejor que cobren es más, un ñoqui es moralmente mejor que ellos. No, moralmente no. Productivamente es mejor que ellos. ¿Por qué? Básicamente porque no hace nada. En cambio, estos son idiotas entusiastas, con lo cual hacen daño. Y después otra cosa, digo, para cerrar esa idea que mencionaste recién, que a mí me parece muy buena. Sí. Suponete que viene tu vecino con un papel firmado por él y te exige que le des el 50% de tu ingreso. ¿Qué haces? Si es mío, no. No, de tu ingreso. Viene y te dice, viene tu vecino. Es mío. ¿Qué haces? ¿Lo sacás a patada? Claro, es mío, no, le niego. Bien, exacto, vamos, me encantó la idea. Ahora vamos a ponerle un poquito más de realismo. Sí. Ahora viene con un patotero a decirte que le des el 50% de tu ingreso. Sí, ahí me cambiaste la escena. ¿Y qué haces? ¿Se lo das? Sí, no me queda otra. Bien, exacto. Pero eso es un robo, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. Bien, bueno, vos fíjate esto. Eso es un robo. ¿Acaso no es lo mismo que hace el Estado? Legalizado. Claro, exacto. Si es un papel firmado por ellos que dicen que se van a apropiar de tu ingreso. El Estado es un robo, los políticos son ladrones, ¿sí? Son los agentes de la mafia que te roba. De hecho, la mafia copia a los políticos. Pero no solo eso. Y te voy a decir algo. El ladrón vulgar es ética y moralmente superior al político. ¿Sabes por qué? Porque el ladrón vulgar te enfrenta a la cara, ¿sí? Pone en riesgo su físico al robarte, ¿sí? Y además corre el riesgo de ir preso. Sí. Y además, como si esto fuera poco, te asalta de vez en cuando. En cambio, el político no solo que no da la cara, se escuda atrás del Estado, se esconde atrás de los pobres, ¿sí? Lucra con la pobreza para esconder sus privilegios y además te roba sistemáticamente. Con lo cual, los políticos no solo son unos chorros, sino que además son ética y moralmente peores que el ladrón vulgar. Javier, me encanta entrevistarte porque nunca se termina la entrevista. Yo seguiría, vos sabés que seguiría preguntando. Y vos te gusta como te pregunto. Se debe notar en las respuestas. Sí. Así que, bueno, nos tenemos que ir una pausa y seguimos hasta otra próxima entrevista juntos. Un gusto. ¿Sí? Lo mismo digo. Hasta luego.